puntualización que le quise dar a esta charla es seguir las 3 instancias que en educación nos ayuda mucho un poco para organizar el modo de concretar las acciones, que son las políticas, la práctica y la cultura. Enfocarme un poco en las prácticas porque, como les iba diciendo, el fenómeno de la discapacidad no la podemos aludir solamente a que un niño o una niña ya nace con una discapacidad. También lo podemos adquirir a lo largo de la vida, a lo largo de la existencia, por una situación traumática, por una situación de una enfermedad degenerativa, condiciones que puedan tener una implicancia ya sea para nuestras capacidades físicas, sensoriales o intelectuales. Decíamos que el primer núcleo de socialización es la familia. La familia es la que debe asumir la condición particular que su niño o niña está viviendo para que pueda ser un grupo humano que le permita desarrollarse, que le permita mejorar su entrenamiento, su autodeterminación y por sobre todas las cosas construir su autoconcepto. Recordemos que la autoestima es la base esencial de nuestra realización personal y la autoestima se construye a partir de 2 conceptos básicos. Uno, el autoconcepto y otro, la autovaloración. El autoconcepto es el núcleo familiar, la primera instancia de socialización, nos permite conocer acerca de lo que somos, reconocer nuestras capacidades, reconocer nuestro potencial. Posteriormente, ya cuando llega la época de incluirnos en la escuela, es el segundo núcleo de socialización, la escuela, la que nos permite autovalorarnos, reconocer cómo ese compañerito, esa compañerita nos ve y por sobre todas las cosas fortalecer nuestra autoestima con esa situación de vivir en sociedad y de reconocernos a partir de nuestra habilidad. De ahí la gran importancia, primero de tener una familia contenedora que nos eduque dentro de esa autodeterminación y posteriormente un núcleo dentro de la escuela que nos permita desarrollar nuestro potencial. No sé si se llegó a escuchar, pero les comentaba en la situación anterior que me llegó mucho cuando Kamala Harris, que actualmente es la vicepresidenta de los Estados Unidos, si bien no es mujer con discapacidad, es una mujer que sufrió mucha discriminación por una condición étnica. Ella decía que le debe mucho a su madre, porque cuando iba a plantearle algún problema en su casa, la madre le decía, ¿y qué piensas hacer sobre el tema? Y eso desde niña a ella le impulsó a pensar que debería postularse para ser presidenta de los Estados Unidos. Y hoy está ocupando un sitial privilegiado. O sea, somos nuestro sueño, somos como nos fueron ayudando a construir ese autoconcepto y la autovaloración que nos permite por sobre todas las cosas tener una autoestima. ¿Por qué en esta instancia hablamos de autoestima? Porque es lo que le va a facilitar a una niña, a una adolescente, a una joven y a una mujer con discapacidad, por sobre todas las cosas, reconocer su potencial, ampararse en sus derechos y por sobre todas las cosas luchar para conseguir la igualdad, conquistar las oportunidades. ¿Por qué? Porque las oportunidades también tenemos que conquistarlas. Las oportunidades no son solamente las que tenemos que exigir que la sociedad nos vaya a aperturarnos. Nosotras también tenemos que ir conquistando. Por eso les decía, para mí es un gran desafío este título. Vamos por la redundancia. ¿Por qué es un desafío? Porque cada una tiene que empoderarse de su condición, de su situación y reconocer sus habilidades para, por sobre todas las cosas, generar que esas oportunidades tengan un resultado positivo.
Porque les decía que también me gustaría enfocarlo desde el punto de vista de los factores de riesgo y factores protectores, porque son los dos factores que nos ayudan a construir, a cimentar y a desarrollar nuestra personalidad. Y nuestra personalidad es nuestra carta de presentación, es lo que nos va a abrir las puertas o lo que nos va a cerrar esas oportunidades. Esos factores de riesgo pueden estar dados por condiciones familiares adversas, por condiciones sociales adversas, por falta de comunicación, por falta de conocimiento de nuestras habilidades y por ende no tener un desempeño asertivo, no tener una personalidad resiliente que nos permite sobreponernos a cualquier situación crítica que pueda adicionarse a la condición personal. Sin embargo, los factores protectores pueden facilitarnos a mejorar nuestra condición, a llegar a nuestras metas, a conseguir nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque los factores protectores, como su nombre lo dice, nos da esa seguridad, nos abre las posibilidades de conquista, nos señala esos puntos fuertes que para todos tengamos o no tengamos discapacidad son esenciales para el logro de nuestros objetivos personales, familiares, sociales, etc. Lo que nosotros no debemos olvidar que por sobre todas las cosas somos personas, somos mujeres que vivimos dentro de un núcleo social y por ende necesitamos conquistar a nuestro núcleo social y que ese núcleo social nos aperture dentro de las oportunidades. Hablamos de un proceso bidireccional porque depende también de la sociedad y depende también de la manera como nosotros vamos conquistando nuestros espacios. De esa manera, las oportunidades van a ser logradas tanto en el ámbito educativo, tanto en el ámbito laboral y vamos a llegar a la inclusión plena. No sin tener en cuenta el respaldo que nos dan, el tener las leyes, las políticas bien definidas, que en este momento, como están las condiciones, es necesario tener leyes con acciones afirmativas que permitan a este colectivo que históricamente fue invisibilizado llegar por sobre todas las cosas a manifestar sus requerimientos personales. No porque queramos un trato especial las mujeres con discapacidad, sino que es necesario dejar visible el fenómeno de la discapacidad y cuánto esta doble discriminación ejerce más de barrera en generar oportunidades de desarrollo o de participación en la comunidad, porque siempre nos rigen quizás los patrones muy estereotipados de la estética, de las exigencias, etcétera. Ustedes saben que nosotros utilizamos ayudas de apoyo o ayudas técnicas que muchas veces dentro de ese patrón de estética que por lo general se le aplica a la mujer no condicen con el hecho de utilizar estas ayudas técnicas, pero es nuestra realidad, es nuestro requisito, es nuestra necesidad, es lo que nos permite ser autónomas. Y que existen códigos de belleza que a lo mejor no son los que comúnmente se aplican, pero que están basados en los valores, basados en nuestra capacitación, basados en nuestro potencial y que mucho podemos aportar. Por eso me gustaría recordar a lo que Helen Keller, para los que no le conocen, Helen Keller era una mujer sordociega que vivió entre el 1800, imagínense cuánto y con cuánto tuvo que pelear y con una discapacidad mucho más barreras arrojadas por dos vías sensoriales limitadas, la sordoceguera. Pero Helen Keller nos enseñó tanto con esta pequeña frase: ¿por qué tienes que gatear si sientes el impulso de volar? Helen Keller tuvo quizás la oportunidad de tener una familia que entendió que su hija necesitaba una educación específica, que le aportó justamente el apoyo de Anne Sullivan, que le permitió llegar a la universidad y llegar
por sobre todas las cosas a luchar por los derechos de las personas con discapacidad y poner énfasis en los derechos de las mujeres con discapacidad, por constituir quizás un colectivo que necesita tener una mayor visibilidad. Dentro de los logros que el ámbito de género ha tenido en los últimos tiempos, debemos reconocer que dieron un salto cualitativo, quizás en la mejora de la generación de leyes que les permita tener todo un amparo, pero necesitamos también dentro de esas leyes relacionadas al género tener una por la condición esencial que arroja las limitaciones en una interacción con un entorno poco favorable, con un medio social en donde quizás estas barreras actitudinales todavía no nos permitan tener ese desarrollo inclusivo que nos permita llegar a lo que les marcaba como la última instancia, la cultura de la inclusión. Las políticas en relación a las leyes, a las intervenciones relacionadas a la discapacidad, las prácticas, lo que la familia, las escuelas, nuestro núcleo familiar, nuestro núcleo social debe permitir para mejorar nuestro desarrollo, y la cultura que quizás es el último escalón en donde este ámbito inclusivo debe estar dado dentro de las prácticas, digámosle entre comillas, normal, pero en un sentido de utilizar la palabra normal como algo típico, como algo que debe estar ya en nuestro relacionamiento del día a día. A ese punto debemos aspirar en llegar, no ya en situarnos con acciones afirmativas, etcétera, que sí es necesario para este momento histórico que estamos viviendo, para hacer visible lo invisible, pero tener como punto de llegada el poder construir una cultura inclusiva en donde todos ustedes deben ser los artífices y los partícipes de ese cambio. Que nuestro país pueda llegar a decir, dentro de esta cultura inclusiva, todos tienen igualdad para participar y aportar en sus respectivas comunidades. A mí me gustaría escucharles un poco porque realmente esta situación hace como que uno se sienta que está haciendo un monólogo, pero yo sé que ustedes a lo mejor tienen algunas preguntas o alguna cuestión que quisieran profundizar, entonces quisiera aperturar a ver si alguien quisiera manifestar algo en este momento. Sé que dentro del auditorio está una persona que para mí también es una mujer con discapacidad bastante valiosa, con un amplio potencial, que está haciendo su lucha dentro del ámbito jurídico, la señora María José Seijo, que es abogada y que es una compañera de lucha, y que si ella puede, quisiera también que pueda compartir con ustedes su vivencia. Quizás ella, dentro de otro ámbito, ella tiene discapacidad física, yo tengo discapacidad sensorial, o sea, tenemos ámbitos de limitaciones diferentes. No sé si María José, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, estoy escuchando. Sí, licenciada, es inevitable no sentirme identificada con todo lo que estás mencionando, porque a mí la discapacidad me tocó desde un inicio, ¿verdad? Me llegó. A algunos les agarra por el camino y a otros viene con nosotros y tenemos que adaptarnos a nuestra realidad. Y sinceramente, yo creo que si no hubiera sido por mi familia, por mi mamá principalmente, que es la que más me metió el chip en la cabeza de que yo podía lograr lo que me proponía, a lo mejor mi realidad sería hoy completamente distinta. También es cierto que la inclusión es todo un proceso. Estamos en vías de,
Prefiero ver a veces el vaso medio lleno antes que ver el vaso medio vacío. Es muy difícil porque la discapacidad sigue siendo un espejo, como dice Constanza Arvaiz, en el que nadie se quiere ver. Entonces, parte de nosotros llegar a ser visible esa necesidad que todos tenemos, porque como bien decís, a cualquiera le puede tocar. Entonces, es algo que en realidad tendría que ser una causa común de todos, ¿verdad? En el ámbito jurídico es un ámbito muy duro, muy difícil, muy áspero, realmente tratar de hacer ver esa realidad que uno pasa, principalmente en el ejercicio de la profesión, porque es como que se quedan con la mera imagen de lo que es una persona con discapacidad, en tu caso de bastón y en mi caso con la silla de ruedas. No logran ver más allá de eso. Entonces, es como que hay que ir impulsando las reformas, hay que ir impulsando ese punto de vista que tanto anhelamos. También, ya que María José tocó el ámbito jurídico, a mí me gustaría tocar el ámbito psicológico, que es mi especialidad. El trabajar con la familia, trabajar con la propia persona desde ese proceso de ajuste, de adaptación, de aceptar su condición de discapacidad. Siempre suelo decir, a nadie se nos enseña o a nadie se nos dice, ah, qué bueno, vas a sufrir el impacto de una discapacidad. Todos hemos pasado por lo que llamamos nuestro proceso de duelo hasta descubrir por sobre todas las cosas nuestras habilidades, que no solamente forman parte esas áreas que por alguna condición se encuentran limitadas, sino que por sobre todas las cosas tenemos habilidades. Y a partir de ahí entonces empezar a diseñar, a construir una condición diferente, una condición en donde luchemos por tener la igualdad en todas las acciones, en todas las oportunidades, pero eso no lo podemos hacer sin dotarle quizás de esos factores protectores para que esa persona que está tratando de compensar la situación crítica se sienta acompañada, se sienta que no está sola, porque no estamos solas. Está la familia, están los amigos, están las personas de la comunidad, que debemos luchar por sobre todas las cosas en generar y en apuntalar esa cultura de la inclusión, para que vivir dentro de lo que llamamos en psicología, vivir en la diversidad, en las condiciones, porque tengamos o no tengamos discapacidad, todos somos diferentes. Quizás los que tenemos discapacidad tenemos una condición más visible, más tangible, pero la diversidad está presente en nuestro ADN, en nuestra forma de ser. Y ahí debemos construir la cultura inclusiva, en tolerar las diferencias, en no ver, como dijo María José, no ver nuestras ayudas técnicas, sino que ver la valía de una persona, la capacidad de una persona y el potencial que tiene para desarrollarse. ¿Alguna otra intervención, algo más que quieran aportar o que quieran recibir a partir de estos dos testimonios, tanto de María José como del mío? María José desde su vivencia congénita y el mío desde mi vivencia de una condición adquirida. O sea, tenemos las dos vertientes en cuanto a la situación de discapacidad. Me gustaría un poco saber de qué ámbito, a qué ámbito ustedes se dedican, un poco si tienen ya experiencia en el ámbito de discapacidad, si conocen lo que es la condición de discapacidad y por qué ponemos mucho énfasis en hacer extensivo y en hacer visible lo invisible de mujeres con discapacidad.
Sí, Marta, yo tengo algunas preguntas que están en Sí, porque esto se transmite por Facebook también, ¿verdad? sí. Si bien acá en el chat mismo no hay nada. Pregunta a alguien si hay, habla de violencia, ¿verdad? Si hay estadísticas sobre violencia hacia niñas y mujeres con discapacidad, si hay registros, dice. Lastimosamente en nuestro país no tenemos un registro diferenciado. Todo entra dentro de lo que pueda tipificarse como violencia intrafamiliar, violencia doméstica, etcétera. Pero sabemos que la vulnerabilidad es el doble al enfocar el tema de la discapacidad, porque esa violencia puede ser una violencia, digámosle, asolapada, etcétera, hecha por cuidadores, cuidadoras, etcétera, en donde el rango de dependencia de la persona con discapacidad es fundamental porque quizás les necesita para sus funciones más específicas. Entonces es necesario también armonizar ese registro que tenemos nosotros para hacer visible lo invisible, que la condición de discapacidad arroja también situaciones mismas de violencia tácita o violencia asolapada, ¿sí? Sabemos que las mujeres con discapacidad también dentro de su vida de pareja pueden vivir condiciones más vulnerables al momento de que muchas veces ejercen un amplio dominio sobre sus parejas con discapacidad y que está muy fundamentado generalmente por esa baja autoestima que tiene la mujer con discapacidad. Pienso que tal vez sería bueno buscar un sistema de, o sea, no sé, entre todos los que trabajamos en el área, más por supuesto la participación de ustedes como mujeres con discapacidad, buscar un sistema de registro para tener como claro, porque por lo visto que no hay nada, ¿verdad? O sea, ver que la gente que registra, no sé, policía, los que reciben denuncias, puedan tener como un subregistro de si se trata o no de una persona con discapacidad. No sé si se ha hecho algo al Sí, respecto. no, es necesario por sobre todas las cosas allanar el camino. Sé de que hay algunas iniciativas que se hicieron en época anterior en donde iban capacitando incluso con lenguaje de señas algunas comisarías referenciales para recepcionar las denuncias de mujeres con discapacidad. Pero a mi modo de ver, en la actualidad eso necesita ser fortalecido. ¿Por qué? Porque se renuevan quizás los agentes, se renuevan quizás la gente que tiene que atender y necesita. Hace cuestión de un mes atrás, a mí me tocó hacer una denuncia justamente por una violencia comunitaria por parte de un vecino y realmente la violencia que tuve al momento de que recepcionen mi denuncia en el juzgado fue tan grande porque desde no querer leerme los documentos, porque yo pedía que me lean lo que iba a firmar, lo que iba a recepcionar, eso para mí es una condición de violencia al momento de que ellos no entienden de cuál es mi requerimiento esencial. O sea, falta muchísimo por hacer y creo que jornadas de este tipo, coloquios de este tipo, charlas de estos tipos, nos pueden ayudar a crear conciencia por sobre todas las cosas. Sí, realmente creo que serían como deudas muy pendientes de todas las personas que atienden denuncias de violencia en general y como vos decías, o sea, si que nadie te hubiera leído un texto, por ejemplo, es casi irrisorio, ¿verdad? O que no haya un intérprete de lengua de señas. Y yo creo que el tema de la estadística es fundamental también. O sea, habría que moverse como para poder generar esos espacios y seguir trabajando en esto, porque realmente creo que debe ser muy, muy difícil. Pienso nomás en personas, por ejemplo, con una discapacidad intelectual, que son abusadas, que son golpeadas por familiares y que no tengan la capacidad de expresarlo, por ejemplo, es una cuestión súper compleja, Y porque vos tenés la capacidad, ¿verdad? Pero otros no. Claro, es por eso que de repente a mí me movió el seguir con esta denuncia al vecino porque creo que se basaba también su agresión un poco en ese concepto
globalizado que tienen hacia las personas con discapacidad, porque al momento de enterarse él, porque no me conocía, al de enterarse que era una persona ciega, entonces ahí empieza a gritarme y a amenazarme. Entonces creyó que a lo mejor yo no iba a hacer nada, pero bueno, es el momento de sentar precedentes y el de instruir por sobre todas las cosas. Por un lado, a las niñas, a las mujeres con discapacidad de cuáles son sus derechos, de empoderarlas, ver cuáles son los mecanismos, las instancias para radicar una denuncia y dónde van a encontrar el apoyo que pueda ayudarles a seguir en el proceso que María José ahí yo creo que me va a apoyar. Es un proceso muy engorroso, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y por sobre todas las cosas también capacitar a aquellos funcionarios y funcionarias que van a recepcionar nuestras denuncias sobre ese trato digno mínimo que nosotros necesitamos porque tenemos una condición de vida diferente. No queremos privilegios, sí queremos una equidad en el trato porque basada en la igualdad de nuestros derechos, porque tenemos manera de convivir diferente, ¿verdad? Necesitamos un apoyo más, un apoyo extra para poder, en mi caso, acceder a la información, en el caso de María José, para acceder al ente físico, etc. Entonces, esa es una tarea que todos debemos conocer, porque a lo mejor ustedes no trabajan en esa instancia, pero al conocer a lo mejor pueden incidir en algún familiar que tiene sí poder de decisión o necesita conocer esas diferencias individuales y juntos apostar a que en algún momento podamos llegar a esa cultura inclusiva.